Buenas noches, gusto en saludarlos. Hoy vamos a hablar de dos temas fundamentales. Uno, el patrimonio de las personas, y el principal siempre será su casa, la vivienda. Vamos a hablar al respecto desde el trabajo legislativo, también de la mejora regulatoria. ¿Qué se está haciendo desde el Congreso para agilizar los trámites para que empresas se puedan constituir en nuestro estado y, claro, sean puente y generadora de empleos? Estos dos temas los trataremos. El primero, vamos con un programa que implementa el ayuntamiento, un programa de nombre Declaratoria de Abandono. La Suprema Corte de Justicia lo declaró inválido. Hoy nos acompaña la diputada Vicky Espinosa, quien pues exige transparencia y cuentas claras. Es lo que está a través de un exhorto. Diputada, gusto en saludarla. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Marcos. Mucho gusto en saludarte también y saludar a todo tu auditorio. Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. A ver, ¿en qué consiste exactamente el programa Declaratoria de Abandono del Ayuntamiento de Hermosillo y por qué usted considera que representa un riesgo o podría representar un riesgo para los derechos de la familia, de derechos patrimoniales, ¿no? Bueno, este es un reglamento más que un programa. Es un reglamento que pasó el Ayuntamiento de Hermosillo a Cabildo en algún momento como propuesta, el presidente municipal, y Cabildo de Hermosillo lo aprueban. Debo decir y reconocer, Marco, que en su momento, en el 2021, yo era regidora y yo también aprobé ese reglamento. ¿Por qué? Porque en lo general y en lo profundo de este reglamento es noble, es bueno, trae un propósito fundamental que es poderle dar tranquilidad, certeza de una sana convivencia a la vecindad en torno a esas casas o esos terrenos que están en abandono y que pudieran ser un foco de infección, tanto como basureros, clandestinos incluso, o puntos de encuentro para delincuencia. En ese sentido, este reglamento pues prevé que pueda el ayuntamiento identificar cuáles son esas viviendas que sus dueños o dueñas las tienen por ahí abandonaditos y aplicar el reglamento. Entonces, de facto, el reglamento es bueno. El problema llega cuando el gobierno municipal lo quiere utilizar a modo para beneficio propio y quiere entonces adjudicarse esas viviendas consideradas en abandono porque están deshabitadas o porque están siendo un foco de infección y demás, y en vez de aplicar el reglamento se las adjudica. Que si estamos hablando ya en temas jurídicos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pasado 7 de abril, le dice al Ayuntamiento de Hermosillo, dentro de tu reglamento de declaratoria de abandono, estos artículos son inválidos porque tú no tienes la facultad de adjudicarte lo que no te pertenece. De acuerdo, entonces ya existe una sentencia de invalidez por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted mencionó en su punto de acuerdo que hubo intervenciones a viviendas, ¿no? Lo comenta, con propietarios legalmente reconocidos, incluso algunos con créditos hipotecarios vigentes. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Vaya, ¿qué parte de la aplicación del reglamento que usted conoce muy bien, que en su momento votó como regidora, fue la que falló o se desvirtuó? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Se desvirtuó en el momento en que el ayuntamiento dentro del reglamento quiso aplicar aquel artículo donde dice, una vez declarado en abandono, el gobierno municipal puede adjudicárselos y utilizarlos de manera parcial o total y darlos en renta o venta a terceros. Que esos fueron los artículos que invalidó la Suprema Corte de Justicia. Sí hay en el Ayuntamiento de Hermosillo un gran problema con el tema de las casas y lotes abandonados. Existe, es real. Pero el hecho de que estén abandonados no quiere decir que no tengan propietario o propietaria. Entonces, hay un reglamento que trae, incluso tiene un presupuesto que se le puede aplicar en donde el ayuntamiento puede prever que esos lotes baldíos no sean utilizados como basureros clandestinos o que esas casas abandonadas no sean utilizadas como un foco de encuentro para delincuencia. ¿Cómo? Pues aplicando el reglamento, las multas que sea necesario aplicar y en su caso, si no se encuentra de primera mano al dueño o la dueña, utilizar ese presupuesto que tiene el ayuntamiento para hacerlo conducente, es decir, limpiar, bardear, tapear, etcétera, todo aquello que genere una tranquilidad a la vecindad. Pues. Claro, comprendo. Si adjudicar es prácticamente expropiar. Sí, es simplemente adjudicarse la titularidad de la propiedad del bien. Así a través de un proceso que hasta donde yo me quedé
la adjudicación tiene que ser a través de un proceso judicial, que es una pregunta que yo le hago a usted. Con este reglamento, ¿la adjudicación se puede hacer sin que esto llegue y sea ordenado y sentenciado por un juez de lo civil? Pues a esa altura las facultades que se quiso otorgar el gobierno municipal, a esa altura, o sea, querer ser ahora sí que juez y parte, y a partir de una incumplimiento de pago de prediales o de una manifestación de parte de Protección Civil Municipal en donde dice es un espacio de delincuencia o foco de infección, ya puedan ellos respaldar jurídicamente esta adjudicación, lo que no es, obviamente no es correcto ni tampoco es legal, ¿verdad? Existen otras vías, ¿no? Están las multas, están los apercibimientos, incluso está el embargo en algún determinado momento si el adeudo del predial es considerable, no vaya, hay varias salidas. Sí, claro, y todo eso lo contempla dentro de la normativa municipal, está contemplado todo eso. ¿Existe algún registro? ¿Cuántas familias podrían estar siendo afectadas? ¿Existe algún censo de viviendas que fueron intervenidas bajo este programa, diputada? No tenemos certeza, Marco, no tenemos certeza porque el ayuntamiento no nos ha querido dar información al respecto. Lo que hemos podido lograr ahora que hemos estado aquí poniendo a la luz pública y el tema es que salga a declarar el titular de promotora inmobiliaria y comente que hay solo, así lo voy a poner porque son entre comillas, solo 20 viviendas que se han podido adjudicar a través de este programa. Entonces, en esa afirmación que él las está aceptando de facto la ilegalidad que se está ejecutando, pues porque estamos claros que no importa si haya sido una vivienda, hayan sido 20 o hayan sido 1000, no es la cantidad, sino la situación jurídica en la que la están adquiriendo. Entonces, no tenemos, hay por ahí un número que ellos manejan que es de 20, creemos nosotros que son más, yo tengo certeza de al menos 6, como te lo comentaba previo. Tengo certeza de 6 casos muy específicos y que han sido, no solamente se han adjudicado la vivienda o el terreno, sino que han despojado a la persona, a la familia de esa vivienda y le han destruido la construcción que ahí tenían. Bueno, parte de las facultades de los legisladores pues es la de fiscalizar, independientemente de la principal, que es crear, modificar leyes, y también hacer exhortos, ¿sí? Hay un exhorto que pide al presidente municipal, Antonio Estiazarán, que rinda cuentas públicas. ¿Qué información concreta espera que se entregue? ¿Existe un plazo para la contestación del exhorto? También hay un exhorto al ISAF para que intervenga. ¿Cómo va esta situación? Bueno, tenemos el exhorto, la Facultad del Congreso llega precisamente hasta el exhorto. A partir de ahí ya está la voluntad del ente exhortado para la respuesta. ¿No? Exactamente. Es una invitación, ¿sabes qué? Hay esta situación, queremos tener certeza para poder darle a la gente respuestas de la necesidad que ellos están mostrando. Por favor, pasa tú la información y hazla pública. Y en ese sentido, dicho sea de paso, te comento que el exhorto fue aprobado por unanimidad. Eso quiere decir que propios y extraños dijeron al Ayuntamiento de Hermosillo y a ISAF, aquí hay algo que tienes que observar. Partidistas. Sí, hay algo que tienes que observar, que no estás haciendo bien, entonces adelante, ¿no? Tenemos hasta 10 días, es lo que yo he podido tener como información, que tenemos hasta 10 días para poder tener una contestación de parte tanto de ISAF como de parte del Ayuntamiento de Hermosillo, y lo que queremos es tener claridad en, pues número uno, cuál es el inventario real, como tú me lo preguntabas ahorita, el inventario real de las viviendas y lotes que han sido procesados de adjudicación por medio de este procedimiento. ¿Cuál es el estatus jurídico de estos lotes o de estas viviendas? Si ya se dieron en comodato, si se rentaron, si se vendieron, incluso porque ahí ya entra otra situación en donde ya terceros estarían también invirtiendo su patrimonio. Estamos hablando ya de fraude en ese sentido, ¿no? Queremos tener también certeza de si hubo algún procedimiento administrativo, legal, o alguna por medio de cual se pudieron haber dado en rehabilitación, ya sea a alguna empresa, alguna constructora, estos inmuebles que se adjudicaron, o si el mismo Ayuntamiento de Hermosillo utilizó patrimonio, etcétera. O sea, es una serie de preguntas que queremos que se aclaren por medio de esta investigación. Y te comento como primicia que ya tuvimos respuesta de ISAF. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y regresamos con la respuesta de ISAF al exhorto que envía
el Congreso del Estado. Y bueno, también pues esto, al ser una invitación a que se aclaren esta situación, pues también es una oportunidad al ayuntamiento que demuestre que su decir es cierto y en base a derecho, ¿no? Sí, totalmente. Es una oportunidad también que lo demuestre. Vamos a hacer pausa y regresamos con la respuesta de ISAF al exhorto que envía el Congreso del Estado para que pues haga una auditoría, me imagino, sugiriendo una auditoría de este reglamento del Ayuntamiento de Hermosillo. Pausa y volvemos. Seguimos con la diputada Vicky Espinosa, nos viene a hablar sobre un exhorto que se envió al Ayuntamiento de Hermosillo y también al ISAF respecto al pues programa, reglamento, declaratoria de abandono, sí, para que pues sea auditado y que también el Ayuntamiento pues con esta invitación que se le hace vía exhorto, pues también aclare varios puntos que vienen plasmados en el mismo, ¿no? Diputada, hay respuesta ya del ISAF al respecto y creo que es prácticamente de hoy, ¿no? Sí, hoy nos llegó la respuesta y nos comenta pues que sí, ellos van a asumir ahí la responsabilidad que les compete, estarían haciendo la fiscalización cabe aclarar que el ISAF no va contra el Ayuntamiento de Hermosillo. ISAF es un ente que fiscaliza a todo mundo, o sea, todo, y de los diferentes niveles, municipio y estado, ¿no? Entonces, recursos del erario público. Exactamente, porque el erario público es sagrado, es algo que a mí me gustaría dejar muy claro, o sea, no puedes, como gobierno, no puedes tú utilizar el erario público para patrimonio propio, pues, ¿no? Bueno, en ese sentido, ellos pues estarían utilizando la tecnología, las metodologías y sobre todo muy acotados a lo jurídicamente correcto para hacer esta fiscalización. Esperemos nosotros que tengan ellos una respuesta ya, creo que los próximos, no sé si son 3 meses, que tienen ellos como de plazo para hacer esta fiscalización. Estarán comunicándose con el ayuntamiento, y el ayuntamiento tendrá entonces la obligación de abrir cualquier información que sea pertinente. Sí, es sujeto obligado, ¿no? Como lo es el Congreso, como lo es el gobierno del Estado y cualquier ente que reciba dinero del erario público. Entonces, una vez aceptada pues este exhorto, el ISAP tendrá que informar cuándo procederá. ¿Y qué es lo que procederá? Porque al final del día, si aquí habría que dirimir alguna responsabilidad administrativa, jurídica e incluso penal. O sea, pudiera haber cualquier tipo de responsabilidades. En este caso específico, me gustaría traer a colación el tema de una personita jubilada del ayuntamiento, que es la que nos ha estado pues doliendo más, se puede decir, porque esta persona no solamente fue afectado en su momento de que se le quitaron los beneficios adquiridos, si recuerdas, en el 2021, que se da toda aquella situación con el gobierno municipal, sino que después de eso, en octubre del 2022, lo despojan y le derrumban su casa. ¿A través de este reglamento? A través de este reglamento, o sea, el soporte fue este reglamento, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, esta persona parece ser, nos estaba comentando hoy en la mañana, lo escuchamos en una entrevista, que iba a meter una demanda penal. ¿Por qué? Porque su patrimonio construido a través de casi 20 años de trabajo y esfuerzo, pues se le derrumbó, se lo desbarataron. Sería muy interesante, Marco, hacer una reflexión. Sé que el tiempo es muy corto, adelante. Me gustaría invitar... de don Eulogio, ¿no? Sí, hablo de don Eulogio, exactamente, para la ciudadanía en general. Adelante. Estamos hablando que es un gobierno que se autonombra cercano, sensible y que va buscando siempre la mejora para Hermosillo. La pregunta sería, desde el 2021 que se aprueba este reglamento, hasta el 2025 le vamos a poner, no vamos a sumar el 26, hasta el 2025 que se estuvo ejecutando, ¿qué tanto beneficio tuvo la ciudadanía de Hermosillo con estas declaratorias de abandono? Porque hasta ahorita lo que se ha manifestado es que tuvo puras... lo contrario, puros contratiempos, fueron más que beneficiados, pues fueron lastimados, e incluso
Pobrecitos, o sea, pobrecitos digo porque yo me pongo en su lugar, pues, o sea, qué tremendo sería que yo como jefa de familia de pronto llegara y mi casa ya no estuviera ahí. ¿Qué argumenta, don Eulogio? Específicamente, ¿cuál fue su caso? ¿Él habitaba sí. esa vivienda? Sí, si me permites, te paso por WhatsApp para que luego los pongas ahí como documentación en tu con gusto. programación. Sí. Mira, él era trabajador del Ayuntamiento de Hermosillo. Él se jubila cuando entra Antonio Estezarán, le toca ya el periodo de jubilación. Y fue de los últimos que se jubilaron con los beneficios y que se les fueron quitados. Entonces, lo que él se dedica entonces a su casa y uno de sus hijos asume la plaza que él tenía en el ayuntamiento. Acuérdate que el sindicato tiene como que esa normativa ahí dentro de sus reglamentos. Bien. Al parecer, dentro del trabajo que hacía este muchacho allí era un tema de ser un punto no de reciclaje, sino para que dejaran ahí un punto de concentración. De concentración, sí. Para que después servicios municipales llegaran y recogieran y se llevaran. De acuerdo. Entonces, parece que por ahí fue el tema, porque yo cuando don Eulogio llegó a mí, yo lo que vi era una casa muy bien construida. Yo nunca vi basura fuera de su casa, ni abandono. Lo que sí vi después ya fue una casa derrumbada. Ajá. Y después de eso se convierte ya en un basurero clandestino. Después de eso. Y si tú lo buscas en Google, vas a ver el historial de cuando él cómo fue construyendo su casa y que en el 2022 de pronto la casa ya no está y se empieza a ver ahí un amontonadero de basura. Pero previo a eso, es una casa bien construida, que tenía su cerco, o sea... ¿Pero él la habitaba? Él habitaba, estaba ahí con sus 2 hijos. Al parecer, el día que pasó la situación, él salió, según nos platicó, él salió porque una de sus hijas tenía a su hija enferma, nietecita de don Eulogio, llevó a su hija a un tema de salud. Cuando regresa, encuentra a sus hijos fuera de su casa, viendo cómo le están derrumbando la casa porque los habían sacado, los muchachos estaban allá adentro. Los sacaron. ¿Qué les argumentaron? Pues los argumentaron de que eran personas que estaban invadiendo, que el señor no tenía títulos del terreno, y es verdad, o sea, él no tenía títulos, hasta la fecha no tiene el título del terreno, pero tiene la posesión. Pero tenía más de 5 años viviendo ahí. No, la construcción de la casa le llevó 20 años. Bueno, o sea, si el derecho civil no ha cambiado, pues está la posesión de buena y de mala fe. De buena fe, son 5 años, de mala fe son 10 años. Y tiene los recibos de pago, porque él pagó ese predio, pues entonces claro. Sí hay un caso ahí, sí hay un caso. ¿Ha tenido alguna respuesta hasta el momento del Ayuntamiento de Hermosillo, diputada? No hemos tenido. La única respuesta que hemos tenido, y a mí me parece muy triste en el sentido, ya hablando de gobierno, que ha sido más que nada una respuesta de parte del titular de la promotora inmobiliaria, en donde desacredita esta exposición de motivos, llamándola poliquetería. Y en vez de dar razones de cómo se hizo, por qué se hizo, ha estado justificándose. Entonces, a mí me parece que es un gobierno municipal que tendría que tomar más responsabilidad de sus actos y tener la humildad necesaria yo creo que ganaría más frente a la sociedad de decir, me equivoqué, intenté aborazarme, me pusieron un alto y pues van para atrás los fielders, ¿no? En ese sentido, yo creo que la sentencia que emite, es más, aseguro que la sentencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación le está diciendo a la administración municipal, estás cometiendo actos ilegales en contra de la ciudadanía. Lo está haciendo, y por segunda ocasión, porque ya el Tribunal Administrativo de aquí del Estado de Sonora también le dio para atrás al tema de los jubilados. De momento, este programa o este reglamento está frenado. Este programa está anulado. En esos artículos. ¿No deberían ya aplicarlo? No se aplican, no se deben aplicar ya en esos artículos. En particular, sí. El reglamento sigue como tal en el tema de aplicar el programa de declaratoria de abandono, que tiene un presupuesto y que tiene que estar cuidando que no crezcan las casas abandonadas, el número de casas abandonadas. Pero ya no puedes tú seguirte adjudicando viviendas con el pretexto, con el argumento de que están abandonadas. ¿No? Que es lo que validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, imagino que se les hizo llegar un comunicado al ayuntamiento. Sí, porque total. sí procede
Es que las sentencias te llegan de facto, pues, o sea, a él le llegó, al municipio de Hermosillo le llegó la sentencia el día 7 de abril. Perfecto. Y si no le llegó el mero día, le llegó en ese tiempo, pero hay algo muy, muy importante que tenemos que identificar. En la Suprema, en la sentencia se dice que quedan anuladas esos, lo que quiere decir que ya tienen que tener ejecutoria, es decir, lo que me preguntabas ahorita, el Ayuntamiento de Hermosillo en ese mismo momento debe dejar de seguir aplicando esos artículos. Y yo creo y se presta la relación jurídica todos aquellos casos donde se hayan aplicado anteriormente. Sí, y yo creo que sí lo dejó de hacer. El tema ahora es lo que acabas de comentar, o sea, qué va a pasar o qué está pasando con aquellos a los que ya se les aplicó. Claro, porque ese es un tema que va ahora sí. Más allá de este caso, ¿se planea a futuro una reforma legal o un candado legislativo? ¿Se puede desde el Congreso del Estado para que pues ya no haya programas o declaratorias o reglamentos que pudieran afectar de una u otra manera el patrimonio de las personas? En este caso, pues el principal, el que más nos cuesta, que es la casa, ¿no? Que es la vivienda. En este sentido, Marcos, él ya existe. O sea, ya nadie más que el Congreso tiene la facultad de emitir alguna declaratoria y actuar en consecuencia. El tema es que hay un gobierno municipal muy facultoso, ¿no? Que para sacarle la vuelta a lo que le mandata, en todo caso, el mismo reglamento municipal, pues crea otra serie de reglamentos o programas que los utiliza para justificar algunas acciones, como es esta en particular. Entonces yo creo que dentro de la legalidad el Ayuntamiento de Hermosillo simplemente se debe acatar, debe tomar así que el librito legal y caminarlo tal cual. Acuérdate que los funcionarios y los servidores públicos estamos obligados a hacer aquello que nos mandata la ley, nada más, ¿verdad? O sea, la sociedad en general puede hacer lo que la ley no le prohíbe, pero tanto el Ayuntamiento de Hermosillo como cualquier órgano de gobierno tenemos que hacer únicamente aquello que la ley nos mandata. Pues, ¿no? Diputada Vicky Espinosa, le agradezco. Y estamos pendientes. Gracias a usted, Marcos. Sí, pues aquí va a mandar. Muy amable, diputada Vicky Espinosa. Vamos a pausa, vamos a hablar de emprender en Sonora, de mejora regulatoria. Ya está por acá el diputado Omar del Valle Colosio. Pausa y volvemos. ¿Qué se está haciendo desde el Congreso para simplificar trámites, permisos, para generar que venga la inversión, que vengan empresas y por ende pues haya generación de empleos, que es importante, fluidez de dinero, un mayor poder adquisitivo, todo esto? ¿Qué se está haciendo? Saludo con gusto al diputado Omar del Valle Colosio, quien está trabajando en una agenda de simplificación administrativa desde el Congreso del Estado. Diputado, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente con ustedes, gracias al público que le sigue y contento de estar por acá. Pues hay muchos temas. Sí. Cuando hablamos de simplificación administrativa muchas veces no sabemos de qué es. El punto es eliminar, el tema es eliminar la burocracia. El tema es reducir los trámites, hacerlos más transparentes, hacer mayor eficiencia para que en el ámbito del desarrollo de negocios en el estado de Sonora que se puedan establecer lo antes posible sin tener que pasar esos caminos tortuosos que por muchos años se ha vivido. Hay muchos logros que se están haciendo actualmente. Existe la Agencia de Gobierno Digital o de Transformación Digital por parte del Estado en Sonora que ha venido reduciendo significativamente el total de trámites y también los ha venido digitalizando y Sonora está avanzando en ese camino. ¿Qué es lo que se está proponiendo por parte del Congreso? La comunicación con el sector productivo es que en Sonora exista condiciones más amables para desarrollar negocios. Cuando nosotros preguntamos cómo podemos mejorar el ambiente de negocios en Sonora, un tema muy importante tiene que ver con la tramitología, es decir, eliminar burocracias, reducir o eliminar costos, duplicidades, papeles, andar y viniendo por un montón de oficinas. Entonces se trata de ir empujando ese orden administrativo que para las empresas les impacta muchísimo en costo y en tiempo. Claro, diputado, ya hablaba un poco del diagnóstico, ¿no? Vamos a profundizar más. ¿Cómo no? ¿Cómo está el estado de Sonora al respecto? ¿Tienen ustedes datos, estadísticas del tiempo? ¿Cuánto dinero invierte o se invierte en promedio un emprendedor en Sonora
en trámites antes de poder abrir la puerta de su negocio? Pues existen, datos. Muy interesante porque existen estadísticas a nivel nacional. Cuando se habla sobre la competitividad que tiene un país, la competitividad que tiene una región, en este caso una ciudad, por ejemplo Hermosillo, ¿qué tan amable es al desarrollo del ambiente de negocios? La pregunta es, ¿qué tan rápido puedes abrir un negocio? ¿Cuántos trámites tienes que hacer? Depende del tipo de negocio, depende del giro en el que estés, desde luego, pero cifras de 2024 de Coparmex y México Evalúa dice que se pueden tardar 506 horas en abrir un negocio, es decir, 21 días dedicándole al tema de trámites directo únicamente para el seguimiento de trámites, y desde luego eso conlleva a mayor cantidad de costos cuando en la realidad podría reducirse mucho más. ¿Qué sí vemos que está pasando en Sonora derivado de una reforma constitucional que se hace para eliminar los trámites burocráticos, una reforma que puso la presidenta Claudia Sheinbaum y que desde el Congreso sí apoyamos, y creo que fue una iniciativa muy adecuada porque eso obliga a todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, a tener mayor coordinación en ir organizando, coordinándose, armonizando trámites para reducirse, y no nomás reducirse, sino que también sean digitales, ¿no? Los trámites. Entonces vemos dos cifras muy importantes. La primera, una reducción de más de 1,000 trámites a menos de 350 a nivel estatal, lo cual es importante, es el 67% menos de trámites. Y también vemos que la digitalización trae una meta de lograr el 80% de trámites digitalizados para el próximo año 2027 a través de esta agencia de transformación digital que se crea en el estado de Sonora con base a ese marco legal que ya da la Constitución mexicana. Esos son los principales temas, que también ayuda cuando los trámites son menos, son más eficientes, más claros y hay certeza. Y segundo, hay mayor transparencia, es decir, hay menor posibilidad de actos de corrupción. Entonces, para que las empresas no le batallen, para que las empresas no tengan que gastar adicional a lo que corresponde directamente a un trámite, por eso se busca que sean menos trámites, menos oficinas a las que tengas que asistir para abrir el negocio que deseas. Pero un tema muy importante, al final de esto, menos trámites significa más posibilidad de negocios lo antes posible, que se empiecen a generar empleos, que se empiezan a generar prosperidad lo antes posible para las familias sonorenses. Claro, es que hay varios sujetos obligados, ¿no? ¿Qué dependencias están involucradas en toda esta tramitología y que tendrían que, que ya algunas obviamente han mejorado mucho esta situación, y otras que se tendrán que sumar cuando vengan estas reformas para mejorar precisamente válgame la redundancia, la mejora regulatoria? Sí, yo creo que en general tanto las agencias municipales como las agencias del Estado a nivel federal pues existen para regular lo público. Al final de cuentas, si no existiese regulación, cada quien haría lo que le da la gana, y para eso existe una constitución federal, una constitución estatal y leyes que derivan de ambas para efectos de que la vida social, política y económica de nuestro país tenga un orden. Pero a veces por intentar poner orden se ha vuelto excesivo el tema de trámites, la tramitología, la burocracia, y eso cuesta el bolsillo, cuesta la creatividad y cuesta muchísimo para la economía sonorense. Desde luego hay temas importantes que seguir. ¿Qué es lo que hemos visto? Las cámaras empresariales en el estado de Sonora, junto con la Agencia de Transformación Digital, han venido suscribiendo también convenios, y las dependencias también han venido suscribiendo convenios con esta agencia para suscribirse a ese proceso e ir reduciendo, particularmente protección civil, el tema de alcoholes. Nosotros tocamos la puerta con el sector productivo y hablamos con Coparmex, con Canacintra y otras cámaras del sector productivo en el estado de Sonora, y les preguntábamos cómo podemos ayudar desde el Congreso a mejorar el ambiente de negocios, y la respuesta, son de broma, era pues nomás no entorpezcan, no estorben, decían. Pero bueno, en el ánimo de contribuir, la respuesta en general fue, vayamos trabajando en reducir tramitología. Y Coparmex hizo un diagnóstico muy interesante entre sus agremiados y agremiadas, donde los trámites más recurrentes, más complejos eran la licencia de uso de suelo, la licencia ambiental y también la licencia de alcoholes. Curiosamente, para el sector comercial, restaurantero, hotelero, bares, ha sido un tema complejo, y hemos estado desde el Congreso dando respuesta a estas necesidades en coordinación con el sector productivo. Claro, por supuesto. Esos son precisamente los sectores productivos del Estado que podrían verse beneficiados con todos estos cambios que se están planteando desde el Congreso. Ahora, estas dependencias tendrán apoyo y capacitación y presupuesto para poder implementar
toda esta mejora regulatoria? Pues esperemos que sí, porque al final de cuentas con, el mayor reto, más allá de una resistencia que pueda haber de la forma en cómo se han venido haciendo por muchos años muchos trámites, porque la típica que se encuentra la gente cuando llega a una ventanilla y tocan, le dice la persona del otro lado de la ventanilla, es que así es, y así se ha venido haciendo. Pero más que resistencias, creo que es el tema de capacidades. Desde luego tiene que haber voluntad política, tiene que haber mayor capacidad, tiene que haber presupuestos también para implementar sistemas que faciliten la vida a quienes tienen que ver un trámite, pero no solamente las empresas en Sonora, también las familias, usuarios, el ciudadano común que tiene que ir a diferentes oficinas, que tiene que trasladarse a otras ciudades incluso para hacer distintos trámites de asuntos patrimoniales, de asuntos de identidad personal. O inversionistas, ¿no?, que vengan de otros puntos de la República. Yo creo que o del extranjero también. Cuando se habla para el ambiente de negocios y voltean a ver a México, voltean a ver a Sonora, dicen, ¿qué tan fácil es hacer negocios en el estado de Sonora? Así es. Obviamente se revisa infraestructura, energía, agua, innovación, ciencia, tecnología, mano de obra, el ambiente de negocios, pero un tema importante es certeza jurídica. Y ahí el trámite, ahí la burocracia juega un rol importante. Entonces, en la medida que se busca simplificar, reducir, digitalizar y eficientar el proceso, más negocios se podrán establecer. Pero yo creo que ese debe ser el interés de quienes estamos en el servicio público, ya sea quienes están en el gobierno del Estado, en este caso quienes estamos en el Congreso, de velar por agendas que sean útil a la gente, en este caso al ambiente de desarrollo de negocios. Queremos que haya más empresas en Sonora y que haya mejores empleos. Creo que el diagnóstico que hacía al principio, cómo se ha ido trabajando ya en esto y se perfecciona a través, obviamente, de las leyes que se reforman o que surgen en el Congreso, lo vemos, porque vemos un ambiente de generación, sobre todo aquí en Hermosillo. Y además, un tema importante es que el sector empresarial, junto con el sector de la sociedad civil, de la mano también con quienes hacemos leyes, nos coordinemos para efectos de poder atender esas áreas de oportunidad. No todo está en la cancha del legislador, también está de atender y escuchar y entender cada modelo de negocio. Porque no es lo mismo la manufactura especializada, escuelas, guarderías, restaurantes, comercios, o comercios que incluso se instalan al interior de una plaza, también qué trámites tienen que ser, a lo mejor son distintos. Pero tiene que haber certeza, tiene que haber claridad, qué trámites te corresponden, cuánto cuestan, en qué lugar los tienes que hacer y sobre todo evitar la duplicidad, evitar el uso de papel, también es un tema también que tiene que ver con el medio ambiente, donde presentamos también una iniciativa. Bueno, para alguien que hoy quiere abrir su negocio, diputado en Sonora, ¿cuál sería el mensaje concreto que pueden darle desde el Poder Legislativo? ¿En qué va a mejorar su situación? ¿En qué tiempo? Vamos con esta respuesta que nos va a llevar ya al segundo bloque, ¿no? Para entrar en materia ya de lo que se está haciendo plenamente en el Congreso. Bueno, decirles que desde el Congreso estamos del lado de la gente para desarrollar los negocios en el estado de Sonora, que nos estamos aplicando junto con el sector empresarial, particularmente las cámaras que están organizadas, para efectos de identificar esas áreas de mejora y también darle seguimiento a la obligación que ya tenemos en la Constitución de nuestro país de la ley de eliminar trámites burocráticos. Es donde estamos en el acompañamiento. Desde el Congreso, su servidor presentó una iniciativa en materia de reducir y simplificar trámites ambientales, que es un dolor de cabeza para muchas empresas actualmente. Claro, vamos a hacer una pausa. Estamos con el diputado Omar del Valle Colosio. Estamos hablando de cambios a leyes, mejora regulatoria para la generación de empleos. ¿Por qué? Pues porque se trata de simplificar los trámites de los inversionistas para que lleguen empresas, para que se formen nuevas empresas en el estado de Sonora. De esto y más vamos a estar hablando al regreso de la pausa. Vamos al trabajo legislativo, diputado. ¿Qué iniciativas concretas tienen en proceso dentro del Congreso del Estado relacionadas pues con esto que ha sido el tema del primer bloque, que es la mejora regulatoria? Y bueno, ¿en qué parte del proceso también van? Claro, pues nosotros le entramos directamente al tema. Uno de los asuntos que identificamos platicando con el sector productivo, que han sido una cantidad enorme de reuniones con diferentes empresarios y empresarias de diferentes sectores, de diferentes niveles de inversión y demás. ¿Cómo atendemos el asunto ambiental? No significa que se desaparezcan las reglas y que dejemos de regular el cuidado del medio ambiente, que es fundamental para el desarrollo de negocios, más en esta época de cuidar el medio ambiente y hacer negocios sustentables y sostenibles, sino es decir, cómo eliminamos esa burocracia que existe en los trámites, porque fue uno de los trámites que más salió de las encuestas, de ese diálogo que se estuvo dando,
Entonces, lo que se propone es reformar la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Sonora y Protección al Ambiente a través de crear, desde luego, una plataforma electrónica para los trámites, un buzón electrónico, para notificaciones, una firma electrónica, también cómo reducir los trámites con respecto a las empresas que generan basura y cómo los tienen que administrar, entre otros aspectos. Lo que continúa es platicar con los académicos, académicas, especialistas en la materia, regresar con esta iniciativa al sector productivo para robustecerla, hacerla más fuerte y sobre todo darle una visión de implementación en el corto plazo. Entonces estamos trabajando en ello. También estamos por elaborar una iniciativa que tiene que ver con el impulso al sector comercial y la ley de alcoholes para efectos de que las empresas puedan hacer los trámites mucho más sencillos y sobre todo que aquellas empresas medianas y pequeñas, las MIPYMES, que les cuesta mucho invertir para un desarrollo de un negocio, pues ver la posibilidad de que la inversión que tienen que hacer para este trámite puede ser deferida en el tiempo o en su caso dar un periodo de gracia de 6 o 12 meses en lo que el negocio se establece. Son iniciativas que vienen no solamente de un servidor, sino que a través de estas pláticas que hemos tenido con muchas personas se han puesto sobre la mesa. La responsabilidad es recoger estas ideas y poderlas llevar al Congreso y sumar, hacer equipo con quienes están todos los días tocando puertas para resolver sus trámites. Esta en particular, ¿no? La que implica cambios a los trámites para las licencias de alcoholes favorecería mucho, y más que dice usted que se busca también ayudar a las pequeñas y medianas empresas, a los lugares donde ahorita, que son tal vez municipios pequeños, poblacionalmente me refiero, pueblos que quieran impulsar el turismo y que es fundamental, ¿no? Para la gastronomía, que también haya oferta, ¿no? De bebidas con contenido alcohólico, y las licencias a veces pues no son accesibles, ¿no? Por los costos. Sí, los costos son elevados y eso no significa que se esté promoviendo, proliferando el consumo de alcohol. Para nada. Pero el punto tiene que ver, el turismo es fundamental. Sí, pero el punto tiene que ver que la MIPYME, la micro y pequeña empresa que cumpla con los permisos, que pueda obtener su licencia sin tener que pagar en los primeros 6 meses. Que tenga un periodo de gracia. ¿Por qué? Para efectos de que el negocio madure y si madura pueda generarse. Al final de cuentas, el Estado tiene que velar por la unidad económica, por el negocio que exista, que se madure, que genere empleos y desde luego que las cargas económicas que se le impongan pues favorezcan a ese desarrollo de negocios y no al revés, de extraerle todo al empresariado sin saber a ciencia cierta si el negocio va a ser exitoso o no. Esa es una idea que nos ha presentado la Cámara restaurantera también, ¿no? Diputado, va a haber acercamientos, se lo decía, va a haber una especie de parlamento abierto, ya ha habido acercamiento con las cámaras, como usted comenta. ¿Cómo ha sido esta coordinación? ¿Cómo la visualiza a corto plazo? ¿Usted considera que hay apertura, no resistencias en todo este diálogo con los sujetos obligados, con los beneficiados también? Sí, totalmente sí existe un gran interés por parte de las cámaras, pero también existe un interés que sea genuino y así lo mencionan integrantes de cámaras empresariales y van a establecer una comunicación con el Congreso del Estado que no sea de ocasión, sino que sea un puente de comunicación de manera permanente para efectos de que los asuntos que yo he mencionado acá y otros trámites de otras índoles se puedan estar tratando de manera continua, independientemente de quienes estén al frente de las cámaras empresariales y quienes estén al frente del Congreso. Y que esa agenda sea permanente. ¿Con qué objetivo? De que a Sonora le vaya bien, de que a las familias les vaya bien. ¿Cómo? Generando empleo. Y para generar empleo hay que ser más eficientes en la tramitología, hay que cumplir la ley, hay que favorecer el ambiente de negocios. Por eso es que hablamos de la reducción de trámites, de la eficiencia de esos trámites, porque reducir es un proceso. Que tengas menos trámites no solamente te hace más eficiente, hay que hablar de la digitalización de los trámites. Entonces tenemos que seguir comunicando con el sector productivo y que las ideas de quienes están todos los días ahí, tocando puertas, batallando con el trámite, podamos tener ese acercamiento y que las ideas puedan fluir en materia legislativa, ¿no? Ahora, ¿esta simplificación administrativa puede también, diputado, beneficiar al ciudadano común? Al que necesita un trámite, totalmente. Una dependencia de gobierno. Vaya, no solo al empresario, que, bueno, sabemos que es uno de los objetivos principales, pero bueno, ya se trata de simplificar, pues yo creo que va a haber también un beneficio para el ciudadano que no es empresario en particular. No, totalmente. Por ejemplo, aquí te muestro esta plataforma de Sonora Digital. Compañeros, acercarse. Aquí está.
nomás hacer un zoom. Vamos a estudiar ahí un rato el celular para que lo vean, diputado. Esta ya es una plataforma que tiene el gobierno del estado y que facilita el acceso. Es una manera interesante de cómo cualquier persona puede acceder y tener su billetera digital, por decirlo así. Tú puedes consultar licencias, placas, hacer renovaciones. Y es una manera en la que el estado de Sonora ha ido avanzando. Y creo que desde el Congreso tenemos que apoyar a los municipios, al gobierno del estado en facilitar la agenda legislativa, es decir, el marco legal que le da sustento a esto, para efectos de que el ciudadano tenga mayor certeza. Pero imaginémonos las personas que tienen que venir a Hermosillo a hacer trámites patrimoniales y además trámites de identidad, el registro civil, o tienen que ir al catastro, el registro público, que lo puedan hacer a distancia. Entonces se van a ahorrar también una cantidad enorme de recursos, de tiempo, que podrían dedicarlo a sus negocios, a sus temas personales. Entonces, desde luego hay un beneficio, y particularmente cuando más empresas se aterricen en Sonora, con menos trámites más transparentes, menos costosos, que se corte cualquier indicio de corrupción, que haya más transparencia, desde luego, pues más oportunidades de negocios y de empleo para nuestros jóvenes que están estudiando actualmente y para el público en general. Entonces, desde luego beneficia a las familias sonorenses. ¿Existe consenso dentro del Congreso del Estado, diputado, para sacar adelante estas reformas? Me refiero yo de simplificación administrativa. ¿Ha platicado usted con los demás grupos parlamentarios? ¿Cómo andamos en ese aspecto? Sí, yo creo que el tema de simplificar los trámites, de reducir la burocracia, va mucho más allá de cualquier ideología política. Creo que en el pragmatismo de que queremos ver prosperidad y desarrollo de negocios en el estado de Sonora, que haya más empresas constituidas formalmente, porque a veces la informalidad es consecuencia de la imposición de los trámites, de ese costo burocrático que le pega al empresariado sonorense. Desde luego existe un consenso. Yo creo que donde tenemos que hacer mayor diálogo es en los detalles del tipo de trámite y el alcance de la simplificación que pudiera haber en ellos, para no poner en riesgo tampoco cumplimientos que son importantes en materia ambiental, por ejemplo, ¿no? O en materia de salud, o en materia de desarrollo urbano, que por el afán de reducir trámites estemos descuidando y poniendo en riesgo a las familias sonorenses. Yo creo que es el balance de las dos, y el consenso se construye dialogando y poniendo siempre en el centro las causas y a la gente, ¿no? ¿Hay metas, diputado, para que estas iniciativas que usted mencione sigan el proceso, se conviertan realmente en ley? ¿Cómo andamos en esa planeación? Pues lo más inmediato, el compromiso es seguir empujando esta agenda que sea útil a la ciudadanía. Nada sirve tener una agenda legislativa que no se pueda traducir en beneficios tangibles para la gente en general, en el caso de Sonora. Segundo, lo más inmediato es acercar estas iniciativas que hemos presentado a quienes les interese, en este caso el sector productivo, el sector académico, para poderla robustecer, hacer mejor la iniciativa en todo caso y poderla presentar al Pleno del Congreso, que somos 33 integrantes, para su votación. Todavía nos queda más de un año de trabajo legislativo, entonces hay tiempo. Yo creo que lo importante es hacer esos tiros de precisión y que la gente se sume junto con nosotros, obviamente nosotros también acercándonos para ello. Y ese es el compromiso, facilitar, particularmente en estos temas, facilitar, reducir costos, hacer mayor desarrollo económico con menos carga al empresariado, a través de menos trámites, más eficiencia, más transparencia, menos corrupción. Claro, diputado, nos quedan 2 minutos. Además de todas estas reformas que tienen que ver con la mejora regulatoria, con la simplificación de trámites para generar empresas y empleos, ¿qué otros puntos se estará trabajando a corto plazo? Bueno, en el Congreso hay varios temas, depende de la agenda de los distintos diputados, pero yo he estado trabajando mucho en los asuntos del agua, porque creo firmemente que el agua juega un papel fundamental para el desarrollo social y el desarrollo económico del estado de Sonora. Lo mismo es facilitar trámites, reducirlos, simplificarlos, digitalizarlos, reducir los costos inclusive, como también es trabajar para que en Sonora haya certeza hídrica. Esa es otra mesa en la que estamos trabajando de manera muy intensa, que los últimos 18 meses desde que asumí la responsabilidad como diputado no hemos quitado el dedo de renglón de estar empujando una agenda que en materia legislativa acompañe la agenda nacional, la agenda estatal, desde luego que fortalezca las capacidades de los municipios para que en Sonora la certeza hídrica sea un derecho, y que podamos desde luego recibir mayores inversiones, que garanticemos el consumo en las viviendas, en las personas, pero también para el desarrollo económico. Entonces tenemos que seguir empujando esos temas. En conjunto, lo que la visión de estas agendas es darle mayor bienestar y prosperidad a las familias sonorenses. Por un lado, la certeza hídrica y desde luego teniendo un ambiente más favorable al desarrollo de los negocios, pues más oportunidades de inversión, más y mejores empleos, donde las familias tengan mayores accesos a mejores ingresos en sus hogares y desde luego poder elevar la
calidad de vida que tienen las familias en Sonora. Diputado, su conclusión, ya para el cierre. Adelante. Pues que el compromiso es hacer una agenda útil para todas y todos en Sonora desde el Congreso y las puertas abiertas a estas agendas y a otras que la ciudadanía quiera proponer para efectos de que Sonora nos vaya mucho mejor. Diputado Omar de Valle Colosio, muchas gracias. Como siempre, gracias un placer por este estar con acercamiento, ustedes. gracias por esta plática y bueno, por supuesto, gracias a usted. Buenas noches.